Oremos. Amado Padre, Señor, te damos muchísimas gracias porque es realmente un privilegio y un gozo cada sábado que podemos venir a encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque ya hemos podido repasar la lección, porque ahora hemos podido cantar y porque estás preparando nuestros corazones para este segundo servicio. Te queremos pedir, Señor, que el mensaje que vayas a dar en esta mañana pueda llegar a nuestros corazones y salgamos de aquí con un nuevo conocimiento de ti. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que aquí se encuentran y por los que están en sus hogares que también puedan encontrarse contigo. Quédate con nosotros en este momento. Todo esto te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como todos sabemos, hemos venido a adorar al Señor. Hoy en plataforma me acompaña el hermano Daniel, quien va a tener la palabra. Y para juntar los diezmos y ofrenda, lo va a hacer el hermano Marcel. Pero primero, la hermana Ana nos va a pasar el probar y ver. Probando. A aprovechar que aún no encendieron la cámara. Ahora sí, bueno. Feliz sábado, hermanos. Qué gusto es para mí siempre verlos, pero tengo que admitir que cada vez que los veo desde acá, no sé, se ven más lindos. Es una alegría para mí poder estar acá una vez más compartiendo la palabra. Y voy a empezar con una introducción que por ahí tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver. Pero es que me pareció muy bonito cuando el hermano Mario hablaba del Club de los Conquistadores y recordaba el blanco. Automáticamente siempre con el blanco, si bien recuerdo mis años como conquistador, siempre se viene a la mente mi papá. Porque mi papá usaba mucho esa frase, el blanco, en muchos sermones, y creo que ya lo he dicho acá arriba en alguno de mis sermones, no de una manera muy alentadora, podría decirse, porque si bien es muy lindo, en sí encierra una verdad triste. Y me siento representado en ella en este momento porque, para empezar, quiero darle un saludo a mi papá, que sé que en algún momento verá este video, y a mi abuelo, que también estaba pensando en él, y ya les voy a decir por qué. Pero con el blanco pensé en mi papá porque él dice, me gustaría, llevamos tantos años diciendo el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. ¿Cuántas generaciones han estado diciendo ese dicho, no? No sé cómo llamarlo, lema, ese blanco, ese ideal de los conquistadores. Y acá estoy yo, ¿no? Ahora diciéndolo. Entonces estoy pensando, mi abuelo, que por eso pensé en él por un lado, que es pastor, mi papá, que es pastor, yo no seguí esa línea, yo seguí la de mi otro abuelo, que lamentablemente no me va a poder ver graduado como médico, pero siempre he estado en el servicio. Y ahora tengo la oportunidad de estar aquí enfrente compartiendo la palabra. Entonces, soy una tercera generación que está diciendo, ojalá que el mensaje del advenimiento sea el mundo en mi generación. Y en ese sentido es en el que sí tiene que ver en lo que vamos a hablar esta mañana, de una manera. Pero nada, quería comentarles eso. Y por el otro lado me recordaba a mi abuelo, además de porque soy la tercera generación
de predicador, por así decirlo, porque este traje, que muy orgulloso lo puedo decir, y huele incluso, es de mi abuelo. El año pasado pude tener la oportunidad, bueno, ya hace más de un año y 2 meses aproximadamente, de verlo después de, si les tiro un número les miento, pero años sin verlo, y él me heredó este traje, así que para mí un orgullo presentar la palabra de Dios en esta mañana, representando a mi padre, representando a mi abuelo y vistiendo como mi abuelo. Así que teniendo este paréntesis que me permiten para saludar a mi abuelo y a mi padre, les invito a que inclinemos el rostro para tener una oración para entrar en el tema. Amado Padre, Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, de comprenderla, de saborearla y de en su momento, con tu bendición, compartirla. Gracias porque en este momento tengo yo ese privilegio y oportunidad, así como lo han tenido mi abuelo tantas veces, mi padre tantas veces, y me han heredado ese deseo de compartir tu amor. Por eso en esta mañana te quiero pedir que me uses como un instrumento y seas tú quien hable a través de mí. Que prepares los corazones, o que ya hayas preparado los corazones de cada uno de los que están aquí para escuchar y podamos salir renovados con tu palabra. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Todo esto te agradezco y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos por fe que la tecnología nos ayude, porque bueno, yo no tendré el aparatito que tiene el pastor, pero tengo un mouse inalámbrico, así que me ayuda a hacer las veces para pasar las diapositivas. Y esa es otra cosa que también me hizo pensar en los pastores en general, especialmente en el pastor. Tengo que admitir que para esta predicación me tomé el tiempo de hacer una diapositiva, hacer un PowerPoint, porque me gusta mucho cómo se ayuda el pastor con eso. Pero también me hizo pensar, wow, qué trabajo que tienen los pastores, porque yo una vez cada tanto que me invitan a hacer una predicación, me tomé este trabajo y sin mentirles lleva horas, entre el estudio, entre ya cuando uno empieza a pensar qué voy a decir, qué citas voy a usar, y luego armarlo todo. Realmente admiro a los pastores, admiro a mi papá, admiro a mi abuelo, admiro al pastor Haroldo. Realmente es un trabajo muy lindo y que no tiene desperdicio, realmente, porque encima queda, así que recomendado. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Cuando yo les hablo de la historia de Job, eso que se les viene a la mente en ese primer momento, ¿qué es lo que piensan cuando hablamos de la historia de Job? Vamos a participar un poco. A ver, levante la mano los que primero piensan es en el sufrimiento que tuvo, siendo sinceros. Bien, bien. No porque lo dije yo ahora, lo primero que les vino a la mente. ¿Quiénes pensaron por ahí tal vez en la fidelidad de Job? ¿Cómo me encantaría ser como Job? Muy bien. ¿Cuántos van un poquito más allá y dicen, pensar en cómo fueron los amigos de Job con él o la esposa de Job? ¿Cuántos están agradecidos porque no tenemos una esposa así? No, mentira. Pero yo no tengo esposa, pero gracias a Dios espero no tener una esposa así. Pero bueno, pero ahora si yo les pregunto sinceramente, ¿cuántos se han puesto a pensar de esos 42 capítulos, cómo se resolvió específicamente la situación entre Job y sus amigos? De estos 42 capítulos, solamente hay 5 versículos y medio, o el principio del sexto, en los que se habla de cómo se resolvió esa situación entre Daniel y sus amigos. Y es Daniel y sus amigos. ¿Viste? Me equivoqué así cuando estaba ensayándolo y me pasó acá. Entre Job y sus amigos. En esos 5 versículos y el principio de un sexto es en los que me quiero basar en esta mañana. Así que vamos a ir al libro de Job, el capítulo 42, y vamos a leerlos. Job, capítulo 42, los versículos 7 al 11. Job 42, versículos 7 al 11. Y dice, después de hablar estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, mi enojo se encendió contra ti y tus 2 amigos, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé, para no trataros según vuestra insensatez, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job.
Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción y duplicó lo que Job había poseído. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y los que antes lo habían conocido, y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron de todo el mal que el Señor había permitido sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Bien, ahí hemos leído estos 5 versículos y medio. Siendo sinceros, ¿cuántos se habían puesto a anotar bien estos versículos? Porque en estos 42 capítulos, es como que uno se puede perder tanto en toda la conversación, en el principio, en el gran conflicto, cómo ahí vemos la realidad de cómo se genera en el cielo la conversación entre Cristo, entre Satanás, presentando a Job. O sea, hay muchas cosas que son las que siempre destacamos. Y por ahí no le prestamos mucha atención a esto, porque encima en todo caso saltamos directamente, ¡ay, Jesús! Y Dios lo bendijo el doble. Y ahí se acabó la historia. Pero vamos a ver que hay muchas lecciones que podemos sacar, muchos puntos interesantes, importantes de estos versículos. Vamos a ver si me funciona el aparatito este. ¡Ja! Sí funciona. Bueno, punto número 1, lo que podemos resolver. Cuando vemos en el versículo 7, sacamos una primera lección. Dios deja que resolvamos aquello que podemos resolver. ¿Cómo así? Cuando vemos en el versículo 7 como tal, un punto que empieza a destacar es que el Señor se dirige directamente a Elifaz. ¿Qué pasa con esto? Es lindo ver que a pesar de todo lo que había pasado, Elifaz podemos ver que los amigos de Job tenían una relación personal con Dios, al punto de que podían hablar con él, al punto de que Dios vio que habían cometido una equivocación y se lo fue a decir a ellos mismos, porque ya en otros tiempos Dios ha dado a su pueblo los mensajes a través de otras personas, pero él vino y habló directamente con Elifaz, y más aún en representación de sus 2 amigos. O sea, a veces podemos haber cometido errores colectivamente, pero Dios nos va a dar el mensaje a alguna persona específica para que se los demos a los otros. Entonces, esto es algo que me llamó la atención de entrada. Ahora, algo que también me llamó es que tanto en el 7 como en el 8, algo que destaca Dios es que dice, no han hablado por mí lo recto, tanto en el versículo 7 como en el versículo 8. Bueno, ¿qué era lo que había estado pasando? ¿Cuál fue la equivocación? Dios le hizo ver a Elifaz y a sus amigos, al decir que no habían estado hablando de él lo recto, de que no lo habían estado representando correctamente. Entonces, por eso parte la pregunta, ¿cómo representamos nosotros a Dios? ¿Cómo en nuestro día a día y en el trato con otras personas, que así como los amigos de Job creían que Job estaba en pecado, se había equivocado, lo que fuere, cómo es nuestra reacción hacia esas personas que por ahí sentimos que se han equivocado? Y nosotros, al darle alguna palabra, ya sea de aliento, ya sea de reproche o lo que sea, estamos representando en ese momento a Dios, pero ¿lo estamos representando bien? Ahí mismo en el comentario bíblico, hablando del versículo 8, nos ayuda un poco a entender cómo deberíamos representar a Dios. Dice, los seres humanos deben aprender que la mejor forma de defender a Dios consiste en representarlo como es, un Dios de amor y misericordia. Entonces, como sabemos, un versículo muy conocido, 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, nos da una premisa, confirmando juntamente esto, de que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si vamos aún más allá, es un mandamiento inclusive, porque en Juan 13, 34 y 35 nos muestra que Dios nos ha mandado, y ahí lo dice 3 veces, ámense unos a los otros, ámense unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, ámense los unos a los otros. De esta manera representarán que son mis discípulos. Entonces la manera de representarlo es que cualquier actitud que tomemos, cualquier acción que tomemos, llámese buena, llámese mala, o sea, no mala, sino a la hora de corregir a alguien, como les decía, tiene que partir del amor, porque si no ya estamos empezando mal.
porque no estaríamos representando bien a Dios. Es un Dios de amor que aún en la manera de corregir lo hace desde el amor. Que eso me hace ver, por ejemplo, que hoy lo escuché mencionar y también nos aferramos mucho a eso a veces para sentir que estamos haciendo las cosas de manera correcta cuando tal vez no lo estamos haciendo, como lo estaban haciendo los amigos de Job, que es el hecho de si Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y ahora yo les pregunto, justamente, ¿qué es implícito en esa frase? Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Nosotros como pecadores no somos ni justos y el amor nos cuesta. Así que, qué lindo sería que la parte de ser justos, por lo menos a nosotros como seres humanos, viniera de segundo y nos tratáramos de enfocar en el amor, al menos al principio. Porque si nos cuesta el amor, que es de por sí lo que es Dios, ¿qué nos hace creer que vamos a ser justos? Porque por eso caemos en errores como los que cayeron los amigos de Job. Ahora, si nos ponemos un poco más personales, un poco más específicos, y partiendo de esta frase, nos gustaría ser conocidos como una iglesia que es especializada, que es experta en amar, en el amor, o una iglesia que es experta y especializada en la justicia, como nosotros la vemos como justicia. Un poco para pensar. Ahora, es interesante ver, volviendo a la historia, cómo Dios hace que los amigos de Job tengan que sentir en carne propia lo que significa representar correctamente a Dios. Y volviendo a los versos 7 y 8, el final de ambos versos, y seguido de me han representado mal, ¿qué decía? No como mi siervo Job. En ambos casos dice, no como mi siervo Job. Entonces él acá ya estaba dando el implícito a Elifaz y a sus amigos que Job sí había estado actuando hasta ese momento bien. Entonces imagínense que les caiga esa ficha de, a ver, yo hasta este momento he gastado un montón de saliva hablando con Job, diciéndole que está mal, que Dios le está haciendo esto porque se lo merece, y Dios mismo me viene a decir que yo fui el que me equivoqué. Debe haber sido un momento terrible para ellos, porque somos orgullosos como seres humanos, y hasta ese momento ellos se creían los representantes de Dios. Entonces, eso ahí fue un momento fuerte para ellos. Ahora, ¿por qué decimos también que Job lo estaba demostrando? Y nos adelantamos un poco a lo que vamos a venir. Job, en su respuesta al accionar de sus amigos, y como lo estuvimos viendo durante todos los capítulos de Job, él demostró que estaba representando justamente a un Dios de amor y misericordia. Esto nos lleva y nos da pie entonces, para seguir ahondando un poco en eso, al segundo punto, que es, no es fácil, pero es sencillo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no es fácil, pero es sencillo? A ver, no es fácil tener que estudiar, lo digo yo como estudiante, no es fácil, no quisiera hacer cualquier otra cosa, no es nada fácil, pero es sencillo hacerlo, es leer. A veces está ahí el material, es sentarse y leerlo. Ya sabemos lo que deberíamos hacer, pero nosotros nos lo complicamos. Porque decimos, ay, no, quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, que hace frío, que tengo hambre, que tengo sueño, que tengo aquello. Sentate, lee. Mirá, me salió argentino y todo. Entonces, lo que aprendemos en esta historia es que no es fácil, pero es sencillo. ¿Por qué? En el versículo 8 vemos la parte de no es fácil. Ofrezca holocaustos por ustedes. A ver, en esa época los animales eran el dinero, por así decirlo, eran la riqueza, eran el valor material. Y acá nos dice que ellos tuvieron que dar 7 becerros y 7 carneros por lo que había sucedido. O sea, tenían que hacer ese sacrificio a manera de enmendar lo que habían hecho con Job, que seguimos en todo esto hablando de que ellos estaban en su mente pensando que habían hecho bien y que ahora de repente les cae la ficha de que hicieron mal. Y ahora encima, porque supongo yo, asumo, porque Job había perdido todo, que esta ofrenda, estos 7 becerros y 7 carneros, los tuvieron que sacar de ellos, de su bolsillo, tuvieron que poner plata para hacer algo que hasta ese momento creían que era culpa del otro. Entonces, ahí hubo un sacrificio material, además del sacrificio mental que ya estaban teniendo, de tener que humillarse a decir, nosotros fuimos los que estuvimos equivocados. Además de eso,
Bueno, uno puede llegar a ir más allá y decir, bueno, un gran sacrificio. Capaz tenían mucho, capaz ellos también eran ricos, no sabíamos. Pero llevándolo a nuestras vidas, a veces, ¿cuáles pueden ser esos becerros o esos carneros que tenemos que sacrificar? ¿O cuál es ese orgullo que tendríamos que dejar de lado para poder enmendar las cosas, para poder poner de nuestra parte, para poder actuar como Job? Que algo muy lindo es que ahí mismo en el versículo 8 dice, mi siervo Job orará por ustedes. O sea, ¿entienden esto? Es muy lindo. Acá Dios, así como cuando empieza el libro, no está diciéndole a los amigos, vayan y fíjense, acérquense, oren antes de ir porque, no sé, acérquense a Job y pregúntenle si será posible que pueda orar por ustedes, que los puede perdonar. No, ahí Dios ya sabiendo quién era su siervo, dijo, y Job orará por ustedes. Él ya sabía que iba a orar por ellos. No era un tal vez, ya era un hecho. Job iba a orar. Dice, porque a él atenderé. Entonces, vemos ese paralelismo, ¿no? Que me gustó mucho al leerlo. Tenemos, por un lado, al principio del libro a Satanás, en realidad a Dios, presentándole a Satanás quién era su siervo Job. Y ahora, al final de todo, Dios recordándole a sus amigos quién era su siervo Job. Y ahí es donde viene todo el por qué lo vivieron en carne propia. Dios no solo les abrió los ojos al hecho de que ellos estaban actuando mal, sino que les demostró que hasta todo ese momento al que habían estado atacando, estaba obrando bien. Y con su acción después lo terminó. Y yendo aún más allá, yo mientras lo leía pensaba, Job en ese momento podría haber tirado por la borda todo lo que había hecho hasta ese punto. Siempre hablamos del gran conflicto, de cómo Satanás lo estaba acusando, de cómo quería que maldijera a Dios, cómo todos sus amigos le dijeron las mil y un cosas. Pero si en este momento Job no hubiese perdonado a sus amigos, mínimo el enemigo habría dicho, ¡ja! Por lo menos me llevo una. Porque está bien, no te maldijo a ti, pero no es tan intachable como me dijiste al principio, porque eso es bastante tachable. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de amor, misericordioso que dice ser, pero tu hijo, mira, no pudo perdonar a sus amigos. Tal vez no habría sido la gran victoria para Satanás, pero sí habría dejado mal en cierto sentido lo que había dicho Dios de su siervo Job. Si continuamos, vemos en el versículo 9, ahora volviendo, porque ahí fuimos un poco a lo que ya hizo Job, pero volviendo a todavía, somos los amigos, somos Elifaz. Está tapado. ¿Qué dice? Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como el Señor les dijo. ¿Fácil? No. ¿Sencillo? Vayan a Job, pídanle que ore por ustedes, hagan el sacrificio, sean perdonados. Fueron, hicieron como dijo el Señor. Era así de simple. Por eso, no es fácil, pero es sencillo. Porque cuando Dios manda algo y uno lo hace, es por nuestro bien, aunque nos cueste, aunque ellos podrían haber discutido con Dios, como hizo Jonás, y al final tener que terminar haciendo igual lo que Dios le había pedido, pero ellos decidieron, y eso es lo noble, siento yo, de cómo se resolvió esto, porque uno podrá decir, esos amigos, qué malos amigos, etcétera, pero ya vamos a ver más adelante que, viendo bien, no eran tan malos amigos. Simplemente fue un error de interpretación, si lo queremos llevar incluso a lo que estamos estudiando en la lección. Ellos creyeron que hacían lo correcto, pero no lo hacían con una mala intención. Por eso cuando Dios les hizo ver su error, no dudaron en hacerlo. Ellos fueron y lo hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? Ay. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, esto. El comentario bíblico me encanta porque dice del comentario bíblico del versículo 9, así tal cual, sin contraste dramático. Es decir, lo que digo, ellos no hicieron ningún drama, ellos pudieron haber discutido, pudieron haber peleado, pero no lo hicieron. Y me gusta porque uno podría imaginarse, bueno, tal vez puede ser que sí lo hayan hecho y la Biblia no lo dice, pero el comentario bíblico dice, sin contraste dramático. Ellos dijeron, Dios les dijo, hagan esto, lo hicieron y listo, se acabó. No hay drama, no hay novela, no hay toda una historia que salir a partir de esto, y se pelearon y Job discutió con ellos. Quién sabe cuántos capítulos más se podrían haber escrito de lo que se volvieron a hablar, de por qué me hicieron decir esto, por qué esto, aquello. No, ellos fueron y lo hicieron. ¿Pudo no haber sido fácil?
pero como lo presenta la Biblia, fue sencillo. ¿Y cuál fue el resultado? Y el Señor aceptó la oración de Job. Si vemos tal cual en el versículo, eso también nos demuestra lo sencillo que fue en cierto sentido para Job. Él tampoco hizo drama. Pudo haber dicho, pero Señor, mira cómo me trataron. Llevo todo este tiempo dolorido, todo llagado. No solo mentalmente estoy cansado, estoy pensando que tú no me quieres y esto encima vienen y me hacen todo esto. Y ahora tú quieres que así perdonarlos y ya. Me hizo recordar una peli, pero no viene el caso. Perdonarlos y ya. Pero él no discutió tampoco. Él siempre dice, ni siquiera, no dice nada, dice, y el Señor aceptó la oración de Job. O sea, ni siquiera se toma la molestia de decir, y Job oró por ellos y hizo una gran oración y les pidió. No, dice, y el Señor aceptó la oración. Así como dijo, mi siervo Job orará por ustedes, acá ya deja como el punto final lo que él ya había dicho. El Señor aceptó la oración de Job. Job oró, Job los perdonó. Por parte de Job tampoco hubo drama. Él simplemente los perdonó y oró por ellos. Dos palabras muy clave, perdonar y orar. E intercediendo así ante Dios y buscando su perdón a pesar de cómo lo habían tratado. Solo un verdadero desafío prueba la calidad de una creencia. Nosotros somos cristianos, está implícito en nuestro nombre. Nosotros se supone que representamos a Jesús. Y eso es muy lindo. Nosotros podemos llegar a decir, sabemos las 28 creencias, sabemos las 28 doctrinas y las 5, son 5, ¿no? Creencias fundamentales. Pero a la hora de ponerlas en práctica, ¿realmente somos lo que decimos predicar? ¿Somos realmente lo que decimos ser? ¿Somos realmente cristianos representando a Cristo? Hasta que no se pone a prueba esa creencia, no sabemos realmente cuál es la calidad de esa creencia. A los amigos de Job les tocó poner en práctica sus creencias y pasaron la prueba. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahí tenemos los otros versículos. Cuando nosotros hacemos cualquier acción, y en este caso llevando a lo que le pasó en el caso de Job, si no somos capaces de hacer lo que Cristo hace por nosotros cada día, no podemos decir que somos seguidores de Cristo. Él nos amó primero y por eso nosotros debemos amar. Por eso va todo esto de que cualquier acción que tomemos debe ser a partir del amor. Pero para adaptarlo un poco a lo que estamos hablando, ¿qué les parece si cambiamos unas palabritas? Nosotros perdonamos porque Él nos perdonó primero. Dios cada día nos perdona, desde cosas chiquitas, y cada uno sabrá hasta cosas grandes. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a mi hermano, a mi familia, a mi amigo, a un desconocido, a cualquiera? Dios nos perdonó a todos y nos ha perdonado mucho más, y nos ha perdonado incluso lo que todavía no sabemos que vamos a cometer. Y nosotros a veces hacemos tan difícil algo que es sencillo. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Tenía Job que orar por sus amigos? O sea, ¿él realmente tenía que hacerlo? Como vimos antes, orar y perdonar lo pusimos en las mismas, como a la misma altura. Vamos a ver qué dice Santiago 16 al responder esa pregunta. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. A mí me gusta mucho la versión que desde chiquito yo crecí oyendo, que es la que dice, y la oración del justo puede mucho. Mucho puede la oración del justo. De hecho, hay oraciones que podrán, sea o no sea justo, porque la oración es una arma eficaz, pero acá dice, la oración del justo puede mucho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podríamos ser justos si no perdonamos a nuestros deudores? Y ahí les dejo una cita por si la quieran estudiar después, pero creo que todos lo conocemos, que es el hecho de Mateo 18, 21 al 35, donde habla del siervo malo. Ese siervo que el rey lo iba a meter a la prisión porque no le podía pagar, y él le dice, está bien, te perdono. Y después él va a un consiervo y le hace lo mismo y lo hace meter preso porque no le quiso pagar. Y a veces actuamos de esa manera. Dios nos ha perdonado tanto y a nosotros a veces, comparado con lo que Dios nos ha perdonado, es nada lo que no le queremos perdonar al otro. Pero además, que dice, que por eso puse a propósito en la pregunta, que perdonar a nuestros deudores,
en la importancia que estamos hablando de orar, de porque si deberíamos, o por qué Job tuvo que orar por sus amigos, vamos a la oración modelo, al Padre Nuestro, y ¿qué vemos? Que el Señor destacó el hecho de perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y como para que no les quedara duda, después de que ya había hecho el amén, Él les vuelve a decir, si perdona a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Y pudo haberlo dejado así, porque un mensaje es bueno cuando es positivo. Cualquier cosa negativa por ahí como que no gusta mucho, pero Él aún así lo hizo. Dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre nos perdonará sus ofensas. Entonces, al Job orar por sus amigos, sí, le estaba haciendo un bien a ellos, pero también se estaba haciendo un bien a él, porque si él no los perdonaba, a él tampoco lo iban a perdonar. Si nosotros no perdonamos, a nosotros tampoco nos van a perdonar. Y podremos venir aquí todos los días y decir que somos perdonados, pero hay algo que nos está faltando. Tomaría agua, pero está muy interesante. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta. Piénsenla mientras tomo agua. ¿Se puede perdonar, orar sin perdonar? ¿Ustedes qué opinan? Poder se puede. Es un poco como lo que decíamos de la oración del justo puede mucho. Significa que hay oraciones que por ahí no son hechas por justos. Una persona que por ahí ni cree en Dios y hace una oración lo más sincera que puede, Señor, si hay un Dios en el cielo, que me escuche. Es una oración. Por ahí él no es justo. ¿Dios la escucha? Seguro. Dios escucha todas las oraciones. Pero ahora se puede orar, vamos a ir más allá, por perdón, sin perdonar. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9:7. Dice, Dios ama al dador alegre. Y ustedes dirán, ¿por qué pone eso? No estamos hablando de mayordomía. Este versículo siempre lo utilizamos casi siempre para lo monetario, para las ofrendas, para las dádivas, ese tipo de cosas. Pero ahora yo les digo, si yo vengo acá a la iglesia y vengo a la hermana Nelly y le digo, feliz sábado, hermana Nelly, le regalo una sonrisa y le doy un abrazo, pero en mi corazón no lo estoy sintiendo, estoy siendo un dador alegre. No, y pasa lo mismo con las oraciones. Una oración que viene con ese espíritu no se recibe. Entonces, deberíamos, primero, en todo caso, orar pidiéndole al Señor que nos ayude a perdonar realmente. Y entonces después podemos ir a orar por esa persona a quien queremos perdonar o quien queremos que nos perdone, porque es para ambos lados. Acá hablamos mucho, de perdonar, pero a veces yo también necesito que me perdonen, o necesito pedir perdón, que esa parte también cuesta, que fue la que le tocó hacer a los amigos de Job. Porque perdonar por ahí tú es más fácil porque estás en la postura de, sí, te perdono. Pero estar en la parte de decir, por favor, perdóname, es la más difícil. Ambas son difíciles. A veces perdonar es tan difícil como pedir perdón. Pero en ambos casos, para eso primero hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Porque por nosotros mismos no podemos. Somos orgullosos, somos egoístas, nos cuesta dejar el yo de lado. Es más, es como que es fácil, creo yo, aunque uno diría, es difícil porque, Dios conoce todo, pero yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a, pequé y Señor, perdón. Creo que todos lo hacemos de corazón, pero hay veces que capaz hemos reincidido tanto en algo que algunas oraciones son así como muy, ay, Señor, lo volví a hacer. Perdón, ¿qué se va a hacer? Soy pecador. Pero eso es así como bastante informal porque no lo vemos. Pero qué difícil es mirar a los ojos a un hermano a la cara y decirle, hermano, perdón, me equivoqué. Porque lo estamos viendo ahí, eso es el orgullo por el suelo. Pero a veces es lo que es necesario. Y ahora vamos a entrar al último punto. El cambio empieza por mí. Si volvemos a los versículos, el caso del versículo 10, vemos que Job, cuando hubo orado por sus amigos, se le quitó su aflicción y duplicó lo que Job había poseído. Esto es hermoso, hermano. Miren, Dios le dio la oportunidad, y yo lo puse así a propósito, porque es una oportunidad, es un privilegio, aunque no lo veamos así, el de perdonar a nuestros hermanos. Job tuvo el lindo privilegio de vivir en carne propia lo que el Dios hace por nosotros todos los días. El plan de salvación. Nos hemos equivocado,
pero Dios nos perdona. Y Dios le dio esa oportunidad a Job. Así como cuando Jesús vino a la tierra y perdonó a los que le hicieron todo lo que le hicieron, Job en ese momento estaba en la posición en que tuvo Jesús. Él estaba todo herido, cansado, física, mentalmente. Y Dios le dio ese regalo de decir, puedes perdonarlos. Y como sabemos, él lo aprovechó esa oportunidad. Y de esto vemos que salieron dos cambios importantes en su vida, dos bendiciones, podría decirse. La primera, y el Señor quitó su aflicción. Ahora, a mí me encanta jugar con esto de lo que dice la Biblia tal cual, aunque entiendo que puede ser tal vez una cuestión de traducción, porque como sabemos fue escrita en otro idioma originalmente, o puede ser una cuestión de interpretación, o sea, de redacción incluso, porque hay distintas versiones mismo en el español, pero es interesante ver cómo Dios quitó la aflicción de Job después de que hubo orado por sus amigos. Entonces, volvamos a la historia. Job viene de quién sabe cuántos días, pero para ponerle una medida, viene de 41 capítulos, charle, hable, adolorido con unas úlceras que tenía que estarse dando con una teja, mientras encima le daban en la teja de los amigos ahí con todo lo que le decían. Viene cansado, viene agotado mentalmente. Lo que menos quiere es tener que pensar en que tiene que perdonar a los que en parte son culpables de su dolor psicológico, que ya de por sí exacerba su dolor físico. Y en ese estado todavía es que está pasando todo esto. Viene Elifaz, por favor, perdónanos. Pídele al Señor para que nos perdone. Hagamos un sacrificio. Y él ahí todo todavía ulcerado, todo llagado, o simplemente, no sé, tal vez psicológicamente dolido todavía, cansado de todo lo que pasó, todavía sin entender mucho. Y en ese estado es que él decide perdonar. En ese estado es en el que después de que lo aplica, Dios le quita su aflicción, Dios le quita sus úlceras, tal vez, o Dios le quita ese estado mental que tal vez estaba teniendo contra sus amigos. Entonces, qué lindo sería ver hacer eso. O sea, así a veces nosotros también tenemos aflicciones del tipo que ustedes se les imaginen. A veces tenemos aflicciones que sin darnos cuenta podrían, que Dios quiere, desea quitárnoslas y ayudarnos con ellas si primero supiéramos experimentar el verdadero perdón. Y la segunda, duplicó lo que Job había poseído. Acá uno puede decir, bueno, por lógica de la historia y de cómo es Dios, a ver, Satanás le quitó todo, no tenía nada, obviamente que le iba a devolver. Mínimo le podía devolver lo mismo, la mitad, no habría dado igual, pero él se lo duplicó. Ahora, no siempre cuando pedimos perdón, no siempre vamos a tener beneficios materiales, pero qué lindo sería que pudiéramos ver al perdón en sí como una bendición. Porque, hermanos, es muy triste ver personas que han sido amigos o que han venido a la misma iglesia toda la vida, que se han sonreído, que se han dado un sincero felizado y un abrazo, peleados por años por cosas que se podrían haber resuelto hablando, pidiendo perdón, dejando el orgullo por el suelo justamente, haciendo lo que hicieron los amigos de Job. Y esto nos lleva a otra cosa. Toda acción lleva una reacción. ¿Por qué le había puesto al título del tercer punto? El cambio empieza por mí. Porque lo hermoso de esta historia, hermanos, es que no todo quedó entre Job y sus amigos. Fue como una onda expansiva. Porque dice ahí en el versículo 9, acá queremos recordar que justamente fueron y hicieron lo que les dijo, algo que fue simple, llevó a un gran cambio. Porque dice, vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y los que antes lo habían conocido y comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron de todo el mal que el Señor había permitido sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. No anoté ahí las citas, pero si a alguien le interesa después, se las puedo dar, que estaban en el comentario bíblico, de que uno a veces no se da cuenta dentro de la misma historia de Job, que el problema no fue solo con sus amigos o su esposa, toda su familia
Y muchos otros amigos, que ahí es donde veo, que ahí es donde vengo al punto de que estos amigos que vinieron a él no eran tan malos amigos. Deben haber sido sus mejores amigos, sus compadres, con los que creció, con los que se crió, con los que estudió la Biblia, que estuvieron ahí para decirle las verdades. Sí, se equivocaron, pero su familia, hermanos, sus amigos, sus otros amigos, se alejaron. Entonces, a partir de esta acción que tuvieron los amigos de Job, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, no sabemos si por interés, aunque si uno lo lee muy superficialmente pareciera que sí, pero toda esa familia y todos esos amigos volvieron. Y lo lindo de esto, hermanos, es que, y que yo quiero creer que fue no por interés, sino por amor, es por lo que dice ahí, por eso lo marqué, y comieron con él en su casa. A ver, habíamos estado diciendo, en esa época, o así se me viene, por ejemplo, el versículo como cuando Dios le decía a Abraham, y por medio de ti serán benditas todas las naciones. También se creía que podía pasar lo contrario, que si alguien era maldito y estaba cerca de él, me podía pegar a mí esas maldiciones. Entonces esto nos demuestra que la familia de Job y sus otros amigos, y muchas veces como actuamos nosotros como seres humanos, es que si alguien se ha equivocado nos alejamos de él, no sea que, uy, bicho raro, se nos pega. Cuando lo que nos ha enseñado Dios, por ser un Dios de amor, por ser un Dios misericordioso, es que es quien más nos necesita, quien más necesita un abrazo, es a quien más hay que acercarse, es a quien más necesita una palabra de aliento, bien dicha. Y entonces ellos volvieron y se sentaron y comieron a la mesa con él. Eso es muy significativo, de pasar a creer que eres un bicho raro que Dios está maldiciendo, a volver a sentarme contigo en tu mesa. Es humillarme y decir, perdón, me equivoqué. ¿Y por qué creo que dijeron, perdón, me equivoqué? Por lo último, que como digo, lo material no es lo importante, pero ellos no solo dijeron, perdón, no solo le enviaron un WhatsApp, una carta, un mensajero desde lejos diciendo, uy, qué bueno que ya estás bien, perdón, creímos que ahí como que estaba pasando algo entre tú y Dios, ¿viste? Pero nos damos cuenta que no, y felicitaciones, no, ellos vinieron y se condolieron de él, lo consolaron. Yo creo que si vamos más allá decimos, le pidieron perdón por haber pensado así, y fueron más allá y le dieron cada uno una moneda de plata y un anillo de oro. Lo material de eso, no sé cuánto valor habrá tenido, pero el significado de que hayan venido y hecho eso, creo que terminó de cerrar el alivio que Job estaba necesitando a toda esta situación. Recordemos que él nunca supo el gran conflicto que estaba representando todo esto, todo lo que pasó entre Dios y Satanás. Pero por eso es que Dios es maravilloso y estudiar su palabra, saborearla, desmenuzarla es importante, porque ahí dice, lo consolaron de todo el mal que el Señor había permitido sobre él. Casi es como que si los familiares y amigos hubiesen en algún momento visto, ah, caray, mira todo lo que pasó, se trató un problema entre Dios, Satanás, el pobre Job solo que fue fuego cruzado, quedó en el medio, pobrecito. Dios permitió eso, jamás ni siquiera acusaron a Dios, sino que Dios solo permite, Él jamás va a ser quien nos mande esos males. Dios no quiere el mal para nosotros y Dios no quiere que nosotros, de nuestro corazón, salga ningún mal hacia las otras personas. Que ahí volviendo al tema de Dios ama al dador alegre, no podemos dar algo que realmente no sentimos. Y no es simplemente el hecho de ser hipócrita, sino que Dios quiere que demos, obviamente, así como Él nos ha dado, pero sinceramente. Entonces, todo empezó por una iniciativa. Elifaz y sus amigos, y me acabo de acordar y lo traigo a colación a pesar de que yo lo pasamos porque también es muy lindo. Si notaron, primero fue Elifaz, Dios solo. Pero después cuando nos dice que fueron y hicieron lo que Dios le pidió, ¿qué pasó? Elifaz, Bildad y Zoar. Los dijo por nombre y por su pueblo. O sea, tipo nombre y apellido. Estos, mis hijos que decidieron hacer lo correcto. Ya no es solo Elifaz y sus amigos. Son estos tres valientes que decidieron tomar las acciones correctas. Y esa iniciativa hizo que resolvieran el problema con Job y esto produjo bendiciones. ¿Qué bendiciones? Como dijimos, la bendición en sí primero del perdón. Pero si vamos más allá y conectándolo como vimos en Santiago 5:16, también fueron causantes de la sanidad de Job. El permitir ir y que Job los perdonara, como vimos, fue lo que le quitó las aflicciones, permitió la sanidad y permitió que todo volviera, en cierta manera, a la normalidad. Porque yo sé que nos han hecho daño,
Yo sé que duele, yo sé que el orgullo duele, yo sé que el ver hermanos en conflicto duele por culpa de nuestros conflictos con otras personas, porque no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hermanos, afecta a nuestros amigos. Lo vemos en esta situación, pero puede volver a la normalidad. No es perdonar y olvidar porque no es posible. Somos seres humanos y lo negativo queda acá. Pero es poder recordarlo, no con odio, no con rencor. Es poder, a pesar de recordarlo y cada vez que le vea la cara a esa persona, poder darle una sonrisa, poder darle un abrazo sincero, porque realmente perdoné. No va a haber olvidado lo que pasó, van a haber quedado tal vez cicatrices y heridas, sí. Pero puede volver a la normalidad. Y además de eso, como resultado, podemos hacer que vuelvan familia, amigos, que regresen, que se habían alejado. Porque hay peleas que pueden hacer que se vaya la gente, porque a veces es más fácil alejarse que quedarse en un lugar donde hay conflicto, donde cada vez que uno entre se ven las miradas, se ven los comentarios, se siente la tensión en el aire. Y las personas, hay algunas que no, simplemente no quieren estar ahí en eso. Pero cuando se empieza por uno, puede que otros vuelvan, puede que las sillas se vuelvan a llenar, puede que el frío que no nos deja querer salir de casa, igual vengamos porque acá encontramos un calor muy lindo. Y eso fue, y además de eso, mientras vengan más personas, van a traer más bendición. Ahora, ¿por qué decía que tiene que ver con el hecho que decía al principio del mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación? Porque, hermanos, ¿qué es lo que... Bueno, ¿para qué necesito perdonar a mi hermano? Se los respondo con una pregunta. ¿Qué es lo que todo cristiano espera? ¿Qué dirían? ¿Qué es lo que todo cristiano espera? Se me está adelantando. No. Suponiendo que no hubiese nada que perdonar, ¿qué es lo que nosotros como cristianos es lo que más predicamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué estudiamos la lección de la semana pasada? Se las regalé. La segunda venida. Por eso no dije qué es lo que los adventistas quieren, porque era regalada la respuesta. Está implícito en el nombre. Para que eso ocurra, y lo hemos estudiado muchas veces, es necesario que se derrame el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué necesitamos para que el Espíritu Santo sea derramado? Y ahí vengo al punto del mensaje del venimiento a todo el mundo en mi generación y a lo que me lleva a todo este tema. Unidad. No hace falta leerlo, pero Hechos 1:14, Hechos 2:2-4, ya sabemos todo lo lindo que estuvo alrededor del hecho de que se derramara el Espíritu Santo. La iglesia estaba unida, la iglesia estaba orando y se derramó el Espíritu Santo. Necesitamos unidad y lo hemos estado diciendo por ya bastante tiempo, meses. Llevamos diciendo, necesitamos unidad, queremos unidad, se ora por eso, es muy lindo. Espero que lo estemos pidiendo sinceramente. Pero ahora vamos a ponerlo más personal. ¿Qué está necesitando la iglesia de Villaguay? Llámese centro, llámese oeste. Hoy, para tener unidad. Y ahora sí, ¿qué había dicho de usted, hermano Sergio? Perdón. La unidad con Cristo a través de la iglesia. Yo no soy quien, hermanos, para estar acá arriba y decir nada. Yo les traigo lo que Dios me mostró. Podrán tener versículos, podrán tener razones, todas las que quieran, para tal vez no estar de acuerdo del todo con esto que yo digo. Pero si hay una realidad, es que está haciendo falta perdón en esta iglesia. En nuestras vidas en general. Y hasta que no perdonemos, como vimos en la historia, puede que sí, estemos siendo muy bendecidos por Dios. Pero el Señor bendijo el postrer estado de Job más que su principio. Dios está esperando derramar más bendiciones de las que ya nos ha dado, porque nos da un montón. Pero el perdón es la llave que nos dará el acceso a esas bendiciones. Puede que no las necesitemos, total, ya estamos bastante bendecidos. Pero si quieren más bendiciones, ojalá que Dios nos ayude a perdonar, hermanos. Ojalá que Dios nos ayude a ser como Cristo. Que toda acción que hagamos venga del amor y que todo empiece por uno que decida. Yo no les digo en esta mañana que vayan y salgan de acá a ese hermano con el que se han peleado y le digan, perdóname. No, una sola cosa les pido,
Tómense el día de hoy a reflexionar y orar, como dijimos, primero para que Dios los ayude a perdonar. Ni siquiera por esa persona. Hoy oren para que Dios los ayude a perdonar. Todo lo demás, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, eso es entre ustedes y Dios. Pero espero que algún día podamos tener el perdón que Dios ya nos ha dado. Y el mayor ejemplo de perdón, obviamente, es Jesús. Estudiemos su vida, unámonos, como decimos, a Cristo, y estoy seguro que Él nos va a ayudar a llegar al perdón. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.